he oído cifras de el dinero que mete el narco al sistema bancario, por ejemplo. Pero ¿qué tan grande es esto del tráfico de personas? Sí, es un tema también además muy complejo, porque no hay cifras realmente concluyentes. No las hay ni en México, ni tampoco prácticamente hay en el mundo, porque la mayoría finalmente buscan disfrazarse para entrar al propio sistema financiero, que entran muchas veces al sistema financiero, pero ni siquiera se puede señalar una cifra, podríamos decir que contundente, sobre lo que significaría. Se sabe que es un negocio muy grande, muy importante, porque da precisamente para todo esto. De hecho, podríamos decir, Vicente, que hasta los propios corredores de tráfico de personas que hay en México se han especializado en el tipo de actividades que ponen a hacer bajo trabajos forzados a las propias personas. Quiero comentarte que precisamente estos datos hemos podido cruzar información que ha publicado Inside Crime, precisamente esta organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, que trae un trabajo muy importante, recientemente publicado Trata de Personas en la Frontera México-Estados Unidos, Clanes Familiares o Coyotes. Lo hemos podido nosotros contrastar, este tipo de información, con los documentos que hemos tenido acceso de parte de Sección Segunda de Inteligencia Militar. Es un trabajo que publicaremos la próxima semana en la revista Contralínea y que estamos realizando José Reyes y yo. Y pues comentarte que sí, los corredores que hemos podido nosotros ver a partir del cruce de datos entre estas dos investigaciones, pues sí, uno de ellos es el de Tijuana-Mexicali. Son 4, ¿no? Son 4, Tijuana-Mexicali, el otro es el desierto de Sonora, el otro es de Ciudad Juárez, junto con los municipios de Nuevo Laredo y finalmente, Ciudad Juárez, y los otros son Nuevo Laredo, Reynosa y Tamaulipas. Es decir, son estos 4 corredores donde te decía que incluso hasta se han ido especializando en la materia en que van ocupando a los propios migrantes que tienen el infortunio de caer en estas redes. No sorprendería que son zonas fronterizas, no sorprendería que son en este camino hacia Estados Unidos, porque hablamos de víctimas mexicanas que sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón han huido de la violencia, históricamente han huido de la pobreza, ¿no? Pero también se han incrementado lo de las caravanas, lo de los flujos migratorios, y México en esta posición geográfica tan complicada, ¿no? De ser el vecino de el país de las oportunidades, como le han llamado a Estados Unidos. Sí, pues se trata de que México es prácticamente la frontera entre lo que se ha conocido el primer mundo y el tercer mundo, como a su manera lo es precisamente el mar Mediterráneo allá en Europa. Es decir, pues sí, México tiene una posición muy, muy complicada, porque pues en realidad la propia Constitución y las propias determinaciones del actual gobierno, no de los anteriores, pero del actual gobierno, es de que la migración no es precisamente un delito, si acaso una falta administrativa ingresar al país sin papeles, pero incluso la propia Constitución lo dice, que aquella persona que ingrese, que ponga un pie en territorio nacional y que provenga de un país donde haya esclavitud, etcétera, servidumbre, por poner pie en suelo mexicano, alcanza la libertad. Entonces, en ese sentido, pues no es un delito migrar, atravesar México. Lo que está ocurriendo es de que es tal el nivel de personas en tránsito, en trayecto, que se convierte en un problema de carácter humanitario, de carácter social, muy, muy importante, y que pues ya vimos que han ocurrido incluso accidentes o crímenes en este mismo sexenio, que han ocurrido precisamente con respecto de los migrantes, pues por todo el volumen de migrantes que precisamente están en necesidad de transitar. Y me parece a mí, Vicente, por supuesto, todas estas historias son muy, muy tristes. Cada historia particular de los migrantes que caen en estas redes de la trata de personas, todas, pero a mí me parece, Vicente, de lo más triste lo que ocurre en el corredor de Tijuana, precisamente de Tijuana a Mexicali, porque ahí pues se ha podido incluso documentar y se sabe que pues cuántas niñas son ahí enganchadas y obligadas a tener trabajos forzados sexuales, de carácter sexual, niñas, y que incluso nunca terminan por pasar a Estados Unidos. Siempre se quedan en esos burdeles, siempre se quedan prácticamente en esos negocios, en esa zona roja, zona norte, allá en Tijuana, precisamente se quedan prácticamente ahí, que provienen de comunidades indígenas de este país y de otros de América, que provienen también incluso, decíamos, de Europa del Este, pero, o de África, y que nunca terminan realmente ya por pasar
incluso terminan pues sin nombre, muriendo todavía ya en la propia frontera. Entonces, todos es muy, muy complicado. Una característica que podríamos nosotros destacar del corredor de Nuevo Laredo, de estos municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, una característica es de que se utilizan mucho ahí, sobre todo hombres, niños y adolescentes, para trabajos prácticamente que tienen que ver con el sicariato, que tienen que ver con incorporarlos a las actividades de la delincuencia organizada, pero en enfrentamientos. Y otra característica, por ejemplo, que podemos ver en el corredor de Sonora, es que ahí muchos es para trabajos forzados en campos o en laboratorios clandestinos también. Entonces, te decía, incluso hasta se han ido como que especializando los propios corredores sobre el tipo de personas que son enganchadas y que terminan en las redes de la trata.